Ya estamos terminando lo que es el Catecismo de Heidelberg y estamos en el Día del Señor 52. Se va a partir en dos partes y esta va a ser la primera parte, hermanos, del Catecismo. Y en este día vamos a ver la sexta petición que encontramos en la oración de conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Y la pregunta número 127 dice: ¿cuál es la sexta petición? Leamos la respuesta juntos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, ya que somos tan débiles en nosotros mismos que no podemos permanecer en pie ni por un momento, y ya que nuestros enemigos mortales, el diablo, el mundo y nuestra propia carne, nunca dejan de asaltarnos, presérvanos tú y fortalécenos tú por el poder de tu Santo Espíritu, para que no seamos vencidos en esta guerra espiritual, sino que resistamos a nuestros enemigos constante y tenazmente hasta que al fin obtengamos la victoria completa. Si se recuerdan, la semana pasada el pastor Carlos nos está hablando de la quinta petición, de la cual era que el Señor nos perdone, ¿no?, en nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Y en esta semana nos toca reflexionar un poco en lo que es esta última petición, que es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? O no permitas que entremos en tentación, mas líbranos del mal. En algunas traducciones está distinto, ¿no? Pero esta última parte, hermanos, es desafortunadamente una que en nuestras oraciones descuidamos constantemente. La parte de decir: Señor, no permitas que caiga en tal tentación, no permitas que cometa tal pecado. Como que tenemos una tendencia a orar fácilmente por otras cosas, incluso a adorar al Señor, pero nos falta tener muchas veces en nuestra oración, en nuestra conciencia diaria, ese deseo de decirle: Señor, no permitas que yo entre en ninguna tentación. Y este día vamos a ver este catecismo dividido en 4 partes. La primera de estas partes o de estos puntos es nuestra debilidad humana, y el catecismo empieza directamente diciéndonos, ¿no?, que ya que somos tan débiles, que no podemos estar en pie ni por un momento. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí se consideran que son capaces de no pecar una semana? Levanten la mano. Qué bien que hay gente honesta aquí. ¿Qué tal de cuántos se consideran que no son capaces de no pecar un día por lo menos? Ustedes sí son bíblicos, ¿eh? ¿Qué tal una hora? A ver, un segundo, pues. Un segundo. Bueno, hay una persona que usó esta ilustración, ¿no? Y alguien decía que debemos de vivir segundo a segundo tratando de no pecar. Y yo creo que es algo válido, ¿no? Tenemos que estar peleando constantemente contra el pecado. Humanamente hablando, no hay nadie que no peque. Y qué bueno que los que estamos aquí reconocemos nuestra pecaminosidad, ¿no? La Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ya sea en lo que hacemos o en lo que no hacemos. Pecamos en palabras, pecamos en acciones, pecamos en pensamientos y hasta en nuestras emociones. O sea, todo nuestro ser es una fábrica de pecado. En nuestra naturaleza humana y caída, nuestros deseos son de continuo al mal. Y los cristianos en la historia han tratado de lidiar con este problema del pecado de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo antiguo, en el tiempo medieval, existió el movimiento monástico, ¿no? Se levantaron los monjes a querer meterse en cuevas, a querer meterse en monasterios, porque el mundo era muy difícil de aguantar para ellos y ellos querían consagrarse para Dios. Y vemos eso en la historia. Era una alternativa humana para un problema espiritual del cual solamente Dios tiene respuesta. Y muchos en la vida estamos también así. Pero la realidad es que todos tenemos alguna clase de debilidad, pero no todas las debilidades, o no todos somos débiles en lo mismo. Hay cosas que unas personas son más propensas a pecar que otras. Y el catecismo le da en el clavo al asunto, diciendo que no podemos permanecer en pie ni un segundo, hermano, o sea, ni un momento. Y esto pasa aunque estemos en Cristo. Este es el primer punto que nos dice el catecismo. El segundo punto nos dice que tenemos enemigos mortales. Y nos dice que nuestros enemigos mortales, con los cuales siempre vamos a estar luchando, son en primer lugar Satanás, el maligno. En segundo lugar el mundo. Y en tercer lugar nuestra carne. El diablo se opone a los creyentes y los acusa delante de Dios todos los días. El mundo trata de engatusarnos, de seducirnos para que nos ocupemos de las cosas de la carne, de las cosas del mundo, de las cosas materiales y no de las cosas espirituales. Y nuestra carne siempre está inclinada a nuestros deseos más fuertes que por lo general se oponen
a la voluntad de Dios. Y yo quiero que ahí donde estemos leamos la carta de los Romanos, y vamos a leer nomás unos pasajes para apoyar un poco este punto. Romanos 7, 22 al 23. Esas son palabras del apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Roma. Romanos 7, 22 y 23 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Luego tenemos este famoso versículo, el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al leer esto, hermanos, estos enemigos mortales siempre van a estar al acecho, dice el catecismo, y es cierto. Quien ha sido cristiano por algún tiempo ya se va a dar cuenta de que cada vez como que los ataques son más y más frecuentes. Y en estas áreas de debilidad, la Biblia dice que debemos de orar. El Señor Jesús nos dice que cuando oremos, digamos: Señor, no permitas que caigamos en tentación. Debemos de permanecer orando, hermanos. Recordemos que los discípulos mismos, Jesús los llama, ¿no? Unas horas antes de que Él fuera crucificado, que Él fuera llevado cautivo. Y llama a sus discípulos y le dice: por favor, vengan, oren, velen conmigo, permanezcan despiertos orando para que no caigan en tentación. Y como todos sabemos qué es lo que hicieron, se quedaron durmiendo. Y eso nos pasa también a nosotros igualmente. Hermanos, no nos podemos quedar dormidos, tenemos una guerra espiritual. Y ese es el punto del catecismo. Cuando estamos orando, y nuestra oración modelo que tenemos de parte del Señor, cuando estamos orando, no nos metas en tentación, no permitas que caigamos en una clase de mal. Esa es la idea, que tenemos una batalla constante en la cual tenemos que estar también pendientes, tenemos que estar constantemente luchando. Nuestros enemigos están al acecho y nunca dejan de atacar. Ellos desean nuestra muerte espiritual, desean nuestra muerte física también, desean nuestra muerte en nuestras relaciones, desean nuestra muerte en nuestro gozo para servir al Señor. Todas estas áreas somos constantemente atacados. Mas sin embargo, hermanos, encontramos aquí en la palabra de Dios que debemos de orar. Y recordemos que esta oración de la cual habla el catecismo está en Mateo capítulo 6, versículo 13 específicamente, donde se menciona esta parte, donde el Señor les está enseñando a orar a sus discípulos. Les dice antes que no sean como los hipócritas, que aman orar así en público, pero después les dice cómo deben de orar. Y Jesús les está diciendo aquí que esta es una necesidad importantísima de no caer en tentación. Así es que eso es importante. El tercer punto, hermanos, es: tenemos que orar con la idea de ser preservados de caer en el pecado. Y la Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Cuando oramos, no nos metas en tentación, la idea es que Dios no permita que seamos tentados, que seamos expuestos al pecado. Pero si Dios desea que seamos probados, nos va a poner la capacidad para poder soportar esa prueba. Y eso lo vemos en la primera carta de los Corintios 10:13. Se lo voy a leer, dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Eso es 1 Corintios 10:13. O sea que cuando somos tentados, realmente la realidad es que caemos porque queremos. Porque nuestra carne se pone de acuerdo con Satanás y con las tentaciones del mundo para hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y eso es lo triste, que como cristianos estamos dejando muchas veces que esto suceda. Pero líbranos del mal tiene estos dos aspectos. Cuando oramos: Señor, líbranos del mal. La palabra en griego mal también significa maligno, ¿no? En algunas traducciones, líbranos del maligno, dicen algunas traducciones de la Biblia. Y tiene que ver con Satanás. El catecismo hace énfasis también en que Satanás es nuestro enemigo. Pero también tiene que ver con las consecuencias del pecado. Y el pecado tiene consecuencias. Cuando somos tentados, nosotros solamente vemos la tentación, no estamos viendo las consecuencias que vienen detrás de esa tentación. Y aquí la idea es de que cuando nosotros estamos hablando del Señor, que estamos preservados de caer en pecado y por lo tanto de las consecuencias de ese pecado, ¿no? Y el último punto que hace en esta pregunta el catecismo es que tengamos fuerza para soportar la tentación. Ya leímos que Dios no nos tienta de una manera en cual no nos dé una salida, ¿no? Pero Dios desea que tengamos victoria completa sobre nuestros enemigos. De hecho, Cristo mismo ya ganó esa victoria.
Y el catecismo nos recuerda que somos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros somos creyentes, cuando hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, y hemos venido a fe en Él, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, lo que antes nosotros no podíamos resistir, que era dejarnos llevar por nuestra carne fácilmente, ahora por la obra del Espíritu Santo y la victoria de Cristo en la cruz, usted y yo podemos decirle no a esa tentación. Aparte que Dios, cuando permite que seamos probados, nos provee siempre un medio para salir adelante. Entonces, podemos resistir, debemos resistir. Es un trabajo en conjunto con el Espíritu Santo. En lugar de que nos pongamos de acuerdo con Satanás y con la carne para hacer lo malo, tenemos que ponernos de acuerdo con el Espíritu de Dios para poder cumplir su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y el Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros, recordándonos la palabra. Estaba hablando con la hermana Lucy al principio, ¿no? ¿Cómo nos va a recordar el Espíritu Santo la palabra si no la leemos? O sea, tenemos, hermanos, que constantemente estar en comunión con el Señor. Así que alimentemos nuestra alma de lo que agrada a Dios y oremos para permanecer firmes ante la tentación. Así es que con esto en mente, hermanos, vamos a orar en este momento para practicar lo que acabamos de aprender en el catecismo. Y le voy a pedir que nos pongamos de pie para orar al Señor y pidámosle que nos libre de caer en tentaciones y de todo mal. Y luego vamos a continuar adorando al Señor con otro himno. Padre Celestial, te damos gracias porque has dejado en la historia diferentes medios, mecanismos para que nosotros recordemos tu palabra. Y el catecismo es uno de esos, Señor, que nos sirven de tanta bendición para recordarnos que somos débiles, que nuestros enemigos, el diablo, el mundo y nuestra propia carne están siempre en contra de nosotros. Pero Padre, en este día queremos suplicarte que no nos permitas caer en tentación, que nos libres del mal, que nos libres del maligno, Señor, que nos libres de dejarnos llevar por nuestra carne y nuestros malos deseos y que podamos desear las cosas espirituales, que podamos desear en nuestro interior y en nuestro exterior, como decía el apóstol Pablo, las cosas que son tuyas, Señor, y que podamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Permítenos, Señor, no caer en tentación con nuestras palabras, con nuestras voces, con nuestros ojos, Señor, con lo que hacemos con nuestras manos, Señor, con lo que escuchamos, con lo que decimos. Perdónanos cuando nos dejamos llevar en nuestra débil carne por aquellas cosas que no te agradan. Y danos la fuerza, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para poder resistir a la tentación, para poder resistir los embates y los ataques del enemigo, Señor, para poder resistir a la influencia del mundo alrededor de nosotros y para resistir al diablo y a nuestra carne que constantemente no quiere las cosas espirituales, Señor. Pero Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que ha ganado la victoria y te damos gracias por tu Espíritu Santo que amara a nosotros. Haznos permanecer en tu palabra y en tu verdad para permanecer firmes cuando venga la tentación. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.